Según la OMS, cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. El 79% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y ahora sí, fuera de lo que dice la OMS, yo me pregunto, ¿el suicidio debería seguir siendo un tema tabú? Pues bien, muchachas y muchachos, estamos aquí en Podcast Mictlán. Somos un equipo que trata de llevar la filosofía un poco a lo cotidiano, más allá de personas que pues ya están relacionadas con el tema, con el fin de pues de que la pasen un rato bien, ¿no? Y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Su nombre es Alberto Castillo, pero me gustaría que se presente. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Alberto Castillo, practico el psicoanálisis y me dedico a la docencia. En la docencia me he percatado de que existen muchas dificultades en la vida cotidiana, tanto como en la clínica. Por ello, me parece que el tema no creo que sea un tabú, me parece que le damos ese tinte ante el desconocimiento del mismo, pero me entusiasma saber que podremos compartir en esta mesa un gran diálogo. Ok, perfecto. Vamos a empezar con una pregunta general. ¿Qué es el suicidio? ¿Qué se puede definir como el suicidio? ¿Quién quiere arrancar? Yo quiero hacer una pregunta antes. Por ejemplo, ahorita que diste los datos de la OMS. Sí. ¿De casualidad no checaste como una estadística de cuánto ha incrementado a lo largo de los años? 237%. Desde más o menos del 2007 a la fecha. Ok, es que está muy interesante. Tal vez entramos más análisis de eso, ¿no? Las causas materiales. Pero bueno, sí me daba curiosidad. Ok, la verdad no lo chequé. Fue los únicos datos que tuve chance de checar. Pero pues podemos irlo desarrollando. Pues a ver, ¿quién quiere comenzar con alguna otra pregunta? Bueno, el tema estadístico a mí no me dice mucho, porque quiénes entran en la estadística y bajo qué conceptos, y quién realmente podrá decir verdad de ello, ¿no? A mí la estadística nunca me ha gustado, porque si tú tienes 100 pesos y yo no tengo nada, estadísticamente tú tienes 50 y yo tengo 50, y la verdad es que no es cierto. Sí. La estadística puede servir para tratar de reflejar cosas, pero si no tenemos la historia, no digo los nombres, pero por lo menos las historias ahí relatadas, no podremos saber del suicidio gran cosa. Respecto a la pregunta que elaboraba sobre qué es el suicidio, bueno, desde mi experiencia, es la consumación de un acto natural y universal, incluso que no se puede volver a cursar, es irrecursable, que es la muerte. Es la precipitación de la muerte que pretenderíamos natural a través de un acto cometido. El suicidio tiene muchos mitos alrededor de él, y uno de ellos es como el clásico, ¿no? De quien se suicida lo hace y no lo anda diciendo. Mucha gente da muchas señales del suicidio, pero no hay quien las lea. No hay alguien que esté ahí dispuesto a leerlas, y cuando las lee no sabe qué hacer. El suicidio es un tema complejo, es un tema espinoso. Mi primera intención con ustedes es incomodarlos e incomodar al público para que muevan del lugar. Mi segunda intención estando acá no sería enseñarles nada, porque yo la verdad es que no sé nada de esto, sino empezar a producir algo desde la singularidad, que no es otra cosa más que la producción de la verdad. Ok, sí, entiendo. Yo tengo una pregunta. Me gustaría entrar en tema esto que mencionas, lo que preguntas de ¿quién muere realmente en un suicidio? No entiendo muy bien esto. Bueno, esto fuera de contexto no tiene mucho sentido, pero en alguna conversación que teníamos Aaron y yo le preguntaba esto, ¿no? Realmente en un suicidio, ¿quién es la persona que muere? Podríamos decir con una lógica muy simplificada que evidentemente quien comete el acto, pero después de un suicidio queda una sensación muy dura y muy difícil de digerir por las personas cercanas, porque estaban ahí y convivieron con él o con ella todos los días, y le vieron cruzar la calle y le vieron comprar alimentos y lo que sea, y un día simplemente puso fin a su vida o a su existencia. ¿Quién muere realmente ahí? Me parece que es la pregunta de sí, murió una persona, pero ¿qué pasó con las personas que supuestamente siguen vivas? Hay una muerte simbólica, una muerte narcisista alrededor de todo eso,
y una culpa muy seguramente. Trabajar con familiares de personas que se suicidan es complicado todo el tiempo porque no hay una posibilidad de elaborar el duelo de una manera tan óptima como en otras circunstancias, si es que cabe el comentario. Por ejemplo, cuando trabajamos con desaparición forzada ocurre algo muy similar. Alguien desapareció, pero no sabe si vive. ¿Qué es? Perdón. Sí. La desaparición forzada es diferente al secuestro. En el secuestro generalmente hay una nota o un mensaje de que tu familiar fue sustraído de algún lugar y necesita un rescate. La desaparición forzada hay una noción de que hubo alguien con otro actor y que desapareció, pero no hay rastro alguno y no hay señal alguna. No sabes si vive, si muere, si come, si tiene frío. No tienes idea. No puedes elaborar ese duelo. No hay manera de transitarlo sin tantas complicaciones, porque no hay una certeza de absolutamente nada. Con el suicida, cuando no hay una nota suicida, ocurre algo similar, porque no sabes qué hacer, no conoces las causas, y todo lo que puedas dar tú como explicación será una mera proyección o una suerte de interpretación salvaje de lo que crees que ocurría. Claro, sí. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. Por ejemplo, en relación a el otro o lo otro, no sé si tenga diferencia. Realmente el suicida, dentro como de esta disciplina psicoanalítica, o bueno, dentro de este análisis psicoanalítico, se puede preguntar qué es lo que quiere el otro, ¿sí me explico? O lo otro, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de lo otro para el suicida? Claro que cabe la pregunta. Mira, uno, graciosamente, pues ya no nos puede decir, ¿no? Uh-huh. Pero creo que entiendo tu pregunta desde el deseo del otro. ¿Qué es lo que quiere el otro? Pues quién sabe, ¿no? Nadie lo sabe. Realmente nadie sabe qué quiere en esta vida. Uh-huh. Ese es el asunto con la tristeza y con mucho de lo que se conoce como depresión. Creemos saber qué queremos y vamos tras ello sabiendo que no lo obtendremos. Claro. Eso nos pone muy tristes. Es como la felicidad. Todo el mundo demanda que seas feliz. Uh-huh. Pero ¿cómo? ¿O qué es eso? ¿O por qué todo el tiempo? Sería enfermizo pensar que alguien es feliz todo el tiempo. Sí, claro. Eso es un mito. Respecto al suicidio, pues para empezar, no hay una elaboración como tal del psicoanálisis del suicidio, porque tendríamos que verlo como un pasaje al acto, o como un acting out, o como alguien que se le fue la mano. Un suicida decía, no recuerdo el autor, o a lo mejor hasta fue un maestro, no lo tengo claro, es un homicida tímido. Ok. Uh-huh. Parece que quien se suicida no buscaba acabar consigo solamente. Okay. Había otros factores alrededor. Claro, sí, eso es muy importante. Está relacionado con lo que mencionabas, ¿verdad? Desde luego. Ok. Por ejemplo, cuando entrevistas a un adolescente con un intento de suicidio, okay, puedes dar cuenta si realmente era un intento de suicidio o era otra elaboración, como un acting out. Hay una intención de echar culpa, ¿no? Bueno, no sé si en todos los casos. ¿En qué sentido? O sea, no recuerdo dónde leí o vi, no me acuerdo, escuché, no me acuerdo, que en el acto suicida a veces hay una intención, por ejemplo, de pues, o sea, de que con ese acto, precisamente de que me suicido, yo quiero como que el otro se sienta culpable, ¿sabes? Que el otro sienta la muerte. Ajá, exacto. Sí, no todo el tiempo, eso es caso por caso. Lo mismo ocurre con cualquier separación amorosa, con cualquier ruptura amorosa. Siempre hay una especie de acting out. El acting out es como algo que sale de la escena, pero va dedicado a alguien. El acting out básicamente es un pedo con el otro. Y el que se cortó la muñeca, el que se cayó de la escalera, el que pisó el acelerador en vez del freno, es algo que se lo dedica a alguien. A alguien que no escuchó, a alguien que no leyó eso. A veces es al analista, pero casi siempre es a alguien más. A la familia, a la pareja, a quién sabe quién. Pero esas cosas van dedicadas, solo hay que analizarlas. Por ejemplo, un adolescente que se corta, como en estas cuestiones del cutting, no me parece que sea un intento de suicidio, pero me parece que es algo que atender, porque el síntoma llegó a la carne, algo ya no se sostiene ahí, y hay que atenderlo porque a cualquiera se le va la mano. Claro. Entonces, ¿tú crees que todos estos actos, o sea, siempre van hacia alguien más? No lo creo, porque creo que no es lo que importa, pero podemos demostrar esos hechos, ¿no? Van dedicados a alguien, incluso a veces al sistema, a la institución misma, y no siempre tiene que ser a un padre, a una madre, a un
sistema. Por ejemplo, los niños que no, digamos, no encajan, y es una cosa muy triste en ciertos sistemas educativos, tienden a estas actividades y actitudes porque el sistema no les funciona a ellos. El sistema educativo no está diseñado para ciertos tipos de aprendizajes, para ciertas singularidades. Claro, sí. Y son alumnos que reprueban, son alumnos que sacan del aula, son alumnos que los padres están ahí todos los días, pero porque es una falla del sistema. No es una cuestión del escuincle, o sea, para nada. Hay otros factores que siempre ignoramos desde nuestro adultocentrismo. Es como el tema de la discapacidad. Por ejemplo, ¿alguien ha entrevistado alguna vez a una persona con debilidad visual, con ceguera? Yo no. No, entrevistado no, pero hablar. No, bueno, pregúntenle si un día tienen la oportunidad, si sueña, y que les cuente un sueño. Sueñan hasta con colores. ¿Cómo eso que llamamos discapacidad le hace frente directamente a la normovisión? Claro, sí, claro. ¿Qué es normovisión, perdón? La visión normal de las personas. Sí. Es como un constructo que refiere que todas las personas con ojos tendrían que ver y ver de esta manera. Okay. Sí, es como, bueno, ahorita que mencionas lo de el niño justamente del aula, ¿no? Es como Foucault que menciona justamente de este niño inquieto, este Bart Simpson de la familia. En vez de darle una educación diferente, se le reprime, se le pega o se le regaña y se le dice, sé normal. Y quería entrelazar un poquito con Emile Durkheim, que básicamente habla del suicidio principalmente como una insatisfacción de la sociedad, de la sociedad hacia el individuo. Él menciona que hay 3 tipos de suicidio. Uno de ellos es el egoísta, que el egoísta es, luego a ver ya qué piensan de eso, ¿no? Pero que el egoísta es aquel que muere, ¿cómo era? Aquel que muere como por simple capricho de querer morir. El altruista, que es como cuando la moral está por arriba del sujeto, que también podemos conectar con Zizek o Shulhan, que habla de que incluso el suicidio puede ser una práctica de resistencia al propio sistema. Y el otro era el anómalo, me parece, no me acuerdo el nombre bien. Era de justamente de qué tantos factores externos hay que determinaron la causa del suicidio del sujeto. Me gustó eso que comentas, o sea que esto de que va hacia alguien, bueno, es que este alguien quién es realmente, o sea, alguien, bueno, yo al tratar de entender qué es alguien entiendo una persona, pero realmente no puede ser simplemente una persona, o sea, puede ser más cosas. Claro, una institución, un sistema, un lugar, un espacio, o la falta de. O la falta de, claro. Sí, es por eso que el psicoanálisis apuesta por la singularidad de los sujetos y no apostamos por personas amontonadas con un diagnóstico. Eso es reduccionista, eso es triste y violento todo el tiempo. Pensar las condiciones del suicidio es tratar de hacer una antropología del suicidio. No me parece mal, pero no es mi campo. Sí. Lo que yo puedo hacer es una mirada clínica del suicidio. Por ejemplo, una persona un día se levanta en la mañana pensando en morirse y sale a la ferretería pensando en morirse y llega a la ferretería, observa las cuerdas pensando en morirse, compra una que diga mi peso, mi estatura, el largo, la casa, pensando en morirse, paga pensando en morirse, regresa a su casa y con la tranquilidad del universo se sienta a hacer nudos. Sí. Pensando en morirse, y lo cuelga de una viga, se sube a una silla, se pone la soga al cuello pensando en morirse y culmina el suicidio. El suicidio es premeditado. Lo que salga de la premeditación quizás es un accidente. Cuando los accidentes reales es cuando alguien no se muere. En alguna ocasión un paciente que recibí después de un análisis fallido con alguien más me relata que va un día en carretera, se mete entre 3 trailers como una especie de sándwich y nunca pisa el freno y sale como película de acción de los 90 por debajo del tráiler, sin el cielo del auto, sin nada. El auto es pérdida total, voltea en la carretera y el único accidente real ahí fue que no se murió. No manches. ¿Eso era un intento de suicidio? No creo, pero seguro era un pasaje al acto. Okay. Algo que salió de la escena lo actuó fuera.
Okay. Bueno, aún me cuesta entender esto de pasaje al acto. O sea, no logro captar bien a qué se refiere. El acto es algo de lo que no se habla, algo que no dice el sujeto y se actúa. Es preferible que los analizantes, que los pacientes te cuenten todo eso en el consultorio a que salgan y lo actúen. Porque si lo actúan comprometen su vida, lo comprometen allá afuera. Por eso es importante la regla fundamental en el análisis, que es asocie libremente, diga todo lo que le llegue a la cabeza. Yo siempre les digo en la primera entrevista, no importa si es chusco, si es obsceno, si es grosero, si es un chiste, usted dígalo, nadie le va a juzgar acá, porque a través de esa asociación libre podemos ir tejiendo algo, que podemos hacer ciertas elaboraciones para que el analizante interprete todo eso. No que lo interprete yo, esa no es mi función, es la función de él o de ella, interpretar. Porque luego hay una fantasía de esto, ¿no? De que uno va a terapia o análisis o lo que sea y tiene que salir con respuestas. Yo diría que tendría que salir con dudas. Las psicoterapias cierran los sentidos, el psicoanálisis los abre, crea enigmas, produce la duda para que haya un saber. Eso, bueno, no sé, a mí me suena muy filosófico. Desde luego. O sea, pues es que, bueno, para mí, ¿no? O sea, parte de la filosofía es justamente esto. O sea, crear más dudas. O sea, no limitarte, ¿no? Como que ya tengo esta respuesta, ya sé lo que tengo, pues ya, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más nos pueden llegar a quejar es de que cuando crees que encontraste una respuesta, pero después la realidad hace que te topes contra otra pregunta que digamos cuestiona, ¿no? Esta respuesta que te habías dado, ¿no? Entonces Lacan diría que la realidad está estructurada como una ficción. La realidad está estructurada como una ficción. ¿A qué se refiere? Que hay cosas que tú no esperarías que sucedan y de repente te ocurren, ¿no? Sí, claro, sí. Hay otra cosa que, bueno, ya igual quedó muy atrás, pero cuando estabas recién explicando esto del suicidio y de cómo afecta a los demás también, me acordé de tu texto, de tu escrito, de lo de viene huella. Está relacionado, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, más o menos yo hablaba del duelo, que el duelo realmente comienza en vida, ¿no? Antes de que esa cosa muera para que sea huella, que es el duelo. Básicamente con huella yo me refiero como una imagen de algo petrificado, que es como una fotografía, digamos, algo que puede pertenecer a un museo, pero esa fotografía te dice algo del momento en el que fue tomada, ¿no? Entonces el devenir huella representa como un objeto que lo que hace ahí es decirte que hubo vida. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo que cuando el sujeto se suicida o la persona se suicida, deviene huella para aquellas personas que están alrededor de ese sujeto, ¿no? Ok, el título de tu texto era El suicidio es imposible. Es imposible. Pero, o sea, ¿por qué imposible? ¿Y cómo se interconecta con esto de devenir huella? Sí, bueno, yo menciono que es imposible no porque no te puedas suicidar, sino porque, entendiendo tal vez el suicidio como este acto de querer desaparecer, es imposible. Okay. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sostengo incluso en el texto una tesis de que la persona, digamos, por ejemplo, Alberto no tiene una esencia que lo hace diferente a mí, y tú, Aarón, o tú, Emiliano, tienen una esencia que nos hacen diferentes, sino que lo que nos hacen diferentes son todas las experiencias que nos han formado. O sea, digamos que el sujeto es un sujeto creado a partir de sus acontecimientos. Y esos acontecimientos que son, por ejemplo, tu mamá o tu papá te transfieren sus objetividades, te transfieren sus acontecimientos, ¿no? Y a su vez, a tu papá y a tu mamá las crearon esos propios acontecimientos. ¿Sí me explico? O sea, el sujeto no tiene como una esencia individual que te hace diferente a otros sujetos, sino simplemente tus experiencias de vida. Entonces lo que hago sí, no. Adelante. Los vamos a ver. Sí. Entonces lo que me refiero que la persona, tanto en vida como en muerte, va a seguir siendo un acontecimiento que forme a alguien más.
¿Sí me explico? Entonces... Está No muy sé. metafísico, ¿no? Pues sí, puede O sea, ser. porque me acuerdo que el doctor Estefano nos platicaba, ¿no? Que cuando una persona muere, no deja de existir. O sea, porque sigue existiendo como concepto. Exacto, es eso. Y justo que mencionaste la metafísica, es una ontología, no solo ontológicamente de una persona viva, sino también una ontología orientada a los objetos, a saber que incluso todas las experiencias que transmitiste de ciertos objetos, digamos en un escrito yo que escribí o en una fotografía, etcétera, van a contarle algo para la persona que lo lee o que la ve. Entonces, de alguna manera, tú estando en muerte, le vas a seguir transfiriendo experiencias de vida a esa persona, vas a seguir construyendo a esa persona, ¿no? Entonces, por eso que es imposible, porque no vas a morir. ¿Sí me explico? Sí, ok. O sea, a ver, como digamos resumiendo, me corriges si no. Esto de que el suicidio es imposible es, a lo mejor muy burdamente, es por esta cuestión metafísica. Sí, De que siempre, o sea, siempre y cuando recuerdes a esta persona, no va a morir, claro. por así decirlo. Sí, incluso, por ejemplo, si tú eres carpintero y haces una mesa, de alguna manera tú vas a estar en esa mesa, ¿no? O sea, la experiencia fenomenológica de crear la mesa va a quedar. ¿Sí me explico? Entonces, pues de que puede morir el sujeto cuando muere el mundo, pues sí, pero va a estar complicado, ¿no? Ok. Sí, más bien no es el suicidio lo que planteas, es el concepto de muerte, porque el suicidio es un acto, el acto mismo está por existencia, ¿no? Sí, claro. Pero la muerte es otra cosa. Sí, claro, sí, completamente. Incluso en México, ¿no? La muerte te la comes en azúcar. Sí. El asunto con México y la muerte es que hemos resaltado todo el tiempo la importancia de los monumentos fúnebres y la importancia de la ritualización de la muerte, algo que el COVID nos arrancó, porque no hay ataúdes, no hay lapiditas, no hay una serie de cosas a lo que estábamos acostumbrados todo el tiempo, pero nos dio la posibilidad subjetiva de hacer algo diferente con ello, de elaborar los duelos desde otro lugar. Por ejemplo, en el tema del suicidio, cuando pensamos que no hay una cosa más cruel que quitarse la vida o arrancarse la vida o lo que sea, pues hay otras cosas, ¿no? Hay quien muere de maneras muy violentas y termina en la degradación absoluta, que es no tener dónde ser enterrado y que los restos mortales queden tirados a la orilla de la carretera. Sí, claro. Es como el concepto de feminicidio. El concepto de feminicidio es una de las cosas más importantes, me parece, del siglo, por una partícula. En inglés era femicide, pero en México le dimos, a través de Marcela Lagarde y otras autoras, la connotación de feminicidio para reconocer las formas violentas en las que asesinan a las mujeres, a diferencia de otros seres vivos, Claro. no solo los hombres. Ahí también hay una posibilidad distinta de elaboración, porque incluso, tristemente, muchos casos se cerraron como suicidio Ok. y no lo fueron. Qué mal. Qué desgracia. Se me fue el avión. Bueno, ¿alguien más quiere? ¿Ustedes quieren aportar, no sé, desde las perspectivas que leyeron algo? Ahorita lo que me llamó un poquito la atención fue cuando comentabas lo que comentabas ahorita, ¿no? De que una persona cuando se suicida siempre, o muchas de las ocasiones, es importante como analizar o entender la razón por la cual lo hacen, no sé. Por ejemplo, en esta cuestión de que, como pasa una ruptura, ¿no? En lo que mencionabas, que hago ciertos actos o ciertas conductas que van dedicadas siempre como a alguien más, ¿no? En este caso, pues tú decías, dejando completamente el ejemplo de los niños, pero por ejemplo, ¿no creen que a cierto punto es un poco absurdo? O sea, el hecho de decir, me voy a suicidar porque acabo de tener una ruptura, etcétera, etcétera, tengo cierto problema, pero es como una crítica a la sociedad, ¿no? Y se manifiesta de manera en que yo estoy como en desacuerdo, estoy inconforme y me quito la vida. ¿Y no parece como absurdo el hecho de decir o de esperar algo? O sea, el hecho de que con mi muerte quiero generar como un acontecimiento, se podría decir, pero no en mí, y yo no voy a ser capaz de percibir ese acontecimiento. O sea, me voy a morir con la esperanza de que alguien aquí lo pueda sentir, de que en este caso, si corté con mi novia, me voy a morir, pero con la esperanza de que ella puede sentir algo.
y nunca lo voy a saber. O me voy a morir siendo, no sé, un mártir de alguna revolución, pero con la esperanza de que algo pueda cambiar. Pero ¿qué pasa en esa situación donde verdaderamente tú ya no puedes como percibir lo que sucede? O que se muere ahí básicamente, ¿no? Solo, eso es lo absurdo que comentas, ¿no? Ajá. Ah, ok, sí. Pues la vida es un absurdo, Camus diría eso, ¿no? Pero justamente es eso que acabas de decir, es una de las causas del suicidio, por lo menos documentadas, la absurdidad de la vida. Incluso, como es tan absurda, ¿qué importa si sucede o no? O sea, ¿qué más da? El cuerpo dará testimonio de eso, el acto mismo del suicidio dará testimonio de eso. Suena a una niñería cuando lo ves desde afuera, ¿no? De, ay, era como una rabieta, un berrinche, pero no sabes cuánto sufrió. Ese es el asunto. Tendemos a minimizar algunas situaciones, tendemos a creer que había otra opción, que había otra forma, pero en ese momento el sujeto estaba desprovisto de eso seguramente y no tenía otra opción quizás. No lo justifico, lo trato de entender, y con esto dejo en claro que entender o comprender no siempre es justificar. Sí, hay que apostar por la vida, hay que tratar de que el sujeto se sujete a la vida nuevamente, pero a veces no será posible, o no todo el tiempo. Hay sujetos que claramente sabemos que en algún momento vendrá la muerte, vendrá el suicidio, y aún así están ahí analizándose, quizás para resolver algo antes de eso. No para que seamos Wonder Woman o Superman no, para nada. Por ejemplo, yo trabajé en ambientes hospitalarios algunas veces y había pacientes en etapas terminales de su padecimiento que decían optar por un análisis, y yo no le puedo decir, oiga señora, pero a lo mejor se muere mañana. Claro. No es mi función, yo no soy juez de nadie. Afortunadamente tengo otra profesión que no es la de juez. Ok, entonces, o sea, te puedo preguntar que ¿cuál es el objetivo como psicoanalista? Es que no te quiero decir terapeuta, por si algo, pero como psicoanalista, de querer que el paciente siga en vida, siga viviendo. Bueno, ese es el deseo, o tendrá que ser el deseo del sujeto, no el mío no importa en lo absoluto, pero lo que uno hace es apostar por la vida a través de la palabra, que el deseo le haga frente a la pulsión de muerte. Okay. Porque toda pulsión es pulsión de muerte, no hay una pulsión de vida como tal. El sujeto tiende a destruir todo, incluso cuando ama, tiende a destruir el objeto de amor, y la cagamos y tropezamos y arruinamos relaciones a diestra y siniestra porque tenemos miedo a la castración, a volvernos a separar. Cuando uno comprende que el otro también es un sujeto barrado, que es un sujeto castrado, la cosa podrá andar diferente. Si no, seguiremos creyendo en relaciones edípicas donde solo es mía y para toda la vida, y nadie le puede ver y nadie le puede tocar. Eso es absurdo. Por eso metemos el pie todo el tiempo. ¿Cómo apostamos por la vida? Asociando libremente. Esa asociación libre nos llevará a otra cosa hasta que se sujete a la vida. Okay. Por eso se critica a veces al psicoanálisis, porque dicen que es un proceso largo, caro, capitalista, burgués, etcétera. ¿Quién sabe? No sé con quién hayan ido esas personas que opinan, seguramente no se analizaron, pero un análisis no tiene que caber en esos discursos todo el tiempo. O sea, hay pacientes que pagan una cantidad, hay pacientes que pagan otra, hay pacientes que pagan de otra manera. Hay muchas dificultades en la vida como para que el costo de un análisis sea angustia del sujeto. Ok. Pues hasta ahorita, o sea, he generado muchas preguntas, ¿sabes? Con todo esto, pero no, ahorita todavía no encuentro la forma de estructurarlas. No sé si gusten, uno de los, bueno, ahorita que tocas justamente esta cuestión como capitalista, estaba pensando en una como idea, y no sé qué piensan ustedes sobre eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si una de las razones, incluso lo mencionabas cuando comenzamos ahorita con la sesión, ¿no? Esta cuestión como de romantizar esta cuestión como del suicidio, y lo voy a explicar un poquito, ¿no? No sé, supongo que nosotros aquí con nuestros papás, con nuestros abuelitos, veíamos como la manera en que estaba estructurado, como su manera de actuar, su pensamiento y sus creencias, ¿no? Por ejemplo, no sé si todos aquí tengamos como familiares que son religiosos, o incluso nosotros somos religiosos, ¿no? Y la manera en que estaba estructurado el pensamiento
era basada ciertamente, o podría ser como en una moral religiosa, ¿no? Y también este hecho cómo se extiende en de que pues estoy con una pareja para toda mi vida y solamente tengo un trabajo. Por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelitos, por ejemplo, tienen un trabajo o tuvieron un trabajo estable en toda su vida y nunca hubo como estos cambios, ¿no? Incluso como este sentido de pertenencia en el hecho de decir que nuestras relaciones deben de ser sólidas, bueno, antes se podría decir, incluso el hecho de decir antes, ¿no? Está como bien extraño, y de decir que nuestras relaciones pues tenían como hasta cierto punto o eran muy estrechas, se podría decir. Y no sé hasta qué cierto punto se llega a romantizar el hecho de poder decir, mi familia o la manera en que se me ha inculcado es el hecho de que puedo decir, incluso en la primaria, ¿no? Lo vemos en este ciclo de la vida que nos enseña, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y como verdaderamente no hay como más opciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa el hecho de que pues no me quiero casar, ¿no? ¿Qué pasa el hecho, incluso en esta cuestión a lo mejor y se escucha como muy golpeado, ¿no? Pero pues ya no tengo la decisión, ya ahora yo tengo la decisión de poder, decidir si quiero morir o no quiero morir. Entonces, no sé hasta qué cierto punto se pueda romantizar el hecho de que haya como una respuesta crítica en la sociedad ahora, es decir, pues yo no estoy de acuerdo con todas las creencias que me han dado y sin embargo elijo suicidarme, elijo decir y me enojo y digo, la neta me quiero morir, o publicar en redes sociales, la neta mi mamá quiere que me case pero pues no quiero casarme. Incluso se llega como a decir como de manera despectiva el hecho como de la gente conservadora, ¿no? A la gente que todavía se quiere casar ahorita, que quiere tener hijos, incluso las personas que quieren como, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver como algunos contactos en Facebook que dicen, a mis 27 años me voy a matar y me voy a meter un chingo de cocaína y me voy a matar y me voy a matar, como si el hecho de decir me voy a matar fuera como que wow, este vato se quiere matar y quiere romper con toda una estructura que pues incluso nos ha dado desde un chingo de años atrás, ¿no? No sé qué piensen un poco sobre esta cuestión. Pienso muchas cosas. Mira, uno, ojalá alguien lo canalice con alguien, ¿no? Porque está muy triste ventilar de una manera tan efusiva estas dificultades, porque aparte, para que haya eso necesita un público que creo que lo tiene. Que lo valide incluso, ¿no? O sea, se necesita un pensamiento muy voyeur para estar ahí, necesita ser muy voyerista para estar ahí, ¿no? Si no lo tiene, pues seguramente eso no llegará jamás. En otro sentido, lo que propone es, bueno, yo hago una lectura distinta desde una visión bioética, ética, de biopolítica y hasta de necropolítica. Porque ¿Cómo? ¿Cuál fue la última? Necropolítica. Okay. La política de la muerte, de cómo morir o cuándo morir, incluso violentamente, ¿no? Achille Mbembe, que es el autor de la necropolítica, propone como estas circunstancias del Estado, ¿no? Donde alguien puede decidir morir o no. Incluso la donación de órganos es un tema más de necropolítica que de bioética. Y me parece que ahí es donde se puntúan las cosas. Sí, uno tendría poder sobre decidir morir o no, pero en condiciones de dignidad, no colgando de un techo, no arrojado de un puente, en condiciones de una muerte digna, porque el sufrimiento es insoportable y no hay nada que hacer. No hay poder terapéutico, clínico, médico, quirúrgico, lo que quieras contra eso. Si lo hay, creo que hay alternativas que todavía se podrían tomar. Si no las hay, pues bueno, el Estado tendría que intervenir para que las personas mueran con dignidad, como el suicidio asistido, la eutanasia, la prototanasia, incluso el suicidio no asistido, que se dejen de hacer todas las medidas pertinentes para que la persona viva. Ok, sí. Esa es la lectura que yo puedo hacer. No sé si es a lo que te referías. Incluso ver estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de cuál es la manera políticamente correcta de morir, ¿no? De que, no, bueno, yo he escuchado un chorro de veces esta cuestión de que, bueno, no sé si ustedes sean religiosos o como les menciono, tengan como familia religiosa, este hecho de decir, es que se condena el suicidio en tal religión, ¿no? Entonces, creo que indirectamente, pues, nos están llevando como que nos dan alguna idea de cuál es la mejor manera de morir. El hecho de decir, no, pues que si te mueres nunca vas a poder llegar al cielo, ¿no?
Entonces, no sé, también qué piensen sobre eso. O si verdaderamente puede existir como una manera políticamente correcta de morir. Supongo que no, ni siquiera hay muertes naturales, todos mueren de infartos. Eso es lo más natural posible. No hay una manera correcta de morir, ¿no? Lo que sí puedo decir es que hay maneras poco afortunadas, como las que intervienen en violencia. Esas me parecen las menos afortunadas. O las muertes forzadas también, los desplazamientos forzados. Me parece que es lo menos indicado para una muerte, pero quizás es prejuicio mío. El asunto con la muerte es que no la tramitamos. Y tramitar la muerte es tramitar la muerte propia, cuando uno está en duelo por uno mismo, porque te sabes finito, sabes que un día eso acabará. Y sería muy triste llegar a un momento y decir, esto es todo. Híjole, sí. Es como Derrida que nunca aceptó su muerte por cáncer. O sea, nunca aceptó el cáncer. ¿Saben cómo murió Freud? No. Había escuchado, pero se me olvidó. Le ordenó a su hija Ana Freud una dosis mortal de... No, dijiste cocaína, iba a decir cocaína, pero no. Rayos. Freud no era adicto a la cocaína, además eso es un punto importante. Sí. La probó y la descartó de morfina por cáncer. Okay. O sea, Freud tiene cáncer. Sí, y apostaba por la muerte digna y por el aborto y por los homosexuales. Un hombre de la época victoriana apostó por grandes cosas y fue castigado duramente. Él apostó por el suicidio asistido. O también de este autor de Mishima. Él se hizo el harakiri en público. Ya estando prohibido el harakiri. ¿Qué es, perdón? Como de los samuráis, cuando tenían deshonor, okay. Sí. Se cortaban. Pero él lo era porque, según recuerdo, ya se había acabado un régimen y él quería seguir con el régimen. O sea, entonces como a favor o como apoyo al emperador que estaba antes, se hizo el harakiri. Okay. Pero está bien gracioso porque, bueno, no sé si gracioso, pero falló porque lo detuvieron. Pero entonces le dio una tarea a uno de sus discípulos y el discípulo le tuvo que cortar la cabeza, alcanzarlo y cortar la cabeza, ¿no? No manches. O sea, es esto, o sea, también hasta cierto punto él tuvo una conciliación con la muerte. O esta canción de Elliot Smith, o sea, que fue su última canción en el que él decía que él ya estaba feliz con su muerte y que se iba a suicidar. Y está bien bonito, bueno, está poético porque en la misma canción él grababa al lado con su esposa. Y él cuando decía en la canción, se llama King's Crossing, decía, denme una razón para no hacerlo. Su esposa dijo, porque te amamos. Y ese fragmento está en la canción, como un coro. Pero está interesante, o sea, ¿cuál es la manera políticamente de morir? Pues, tal vez no hay muerte políticamente. Bueno, pero al menos puede haber una conciliación con la muerte. Sí. Y también es como con Mindlander. Yo incluso en eso de que o sea, si hay alguna forma políticamente correcta de morir, creo que incluso eso limita, ¿no? Lo que mencionaba Alberto, ¿no? Como de dejar vivir. Ok. O sea, el mero hecho de decir, de preguntarnos si hay una forma políticamente correcta de morir, creo que ya está limitando, ¿no? Claro. Pues sí. Aparte no hay nada escrito de nada. No hay nada escrito en piedra, vaya. Nadie sabe nada de la vida. Nadie, absolutamente nadie. Por ejemplo, ahorita, Andrés, que mencionas esta cuestión de el harakiri, ¿sí? ¿Lo pronuncié bien? Sí. Esta cuestión, no sé, me parece, no sé, me corrigen si me equivoco, de que en la plática se ha tornado como el hecho de poder mencionar a la muerte o el hecho de poder mencionar en el suicidio, pero muchas veces se ha dado como el enfoque de por falta de algo, ¿no? O no por falta de algo, sino por una situación como meramente como personal, que obviamente pues yo creo que influyen un chingo de factores, ¿no? En esta cuestión de que, como lo mencionaba, de que pues una ruptura amorosa, un chingo de problemas, etcétera, ¿no? Pero ahorita mencionas justamente ese ejemplo, Andrés, y es algo que hablábamos incluso fuera de como de micrófonos, ¿no? Que también pues dos personas como importantes, supongo, en la historia de la humanidad, por ejemplo Sócrates, el hecho de que se tomó la cicuta para morir, y también Jesucristo, ¿no? La manera en que acepta su muerte, y supongo que se pueden considerar como suicidios y suicidios, pero creo que lo hacen por algo más, ¿no? Supongo que es por algo más grande. Y ahí está como un ejemplo claro de que lo que yo también mencionaba hace poco, de que verdaderamente tú al momento de que mueres bajo estas circunstancias esperas una respuesta de algo, ¿no?
Entonces yo creo que con ellos dos pues es un claro ejemplo de que aunque quizá no lo pudieron experimentar como la respuesta que tuvo su muerte en la sociedad, pues no sé si una de las mejores cosas que pudo pasar fue el hecho de que se suicidaran ellos, y si se puede considerar como un suicidio. Que, también, o sea, como indirecta, o sea, pregunta indirecta, ¿qué interesante análisis se podría hacer con esta de realmente no queremos lo que deseamos, o realmente no deseamos lo que queremos desear? Bueno, eso tiene dos respuestas muy lacanianas, pero antes de eso, Jesucristo no se suicidó, a ese güey lo mataron. ¿Quién sabe? Pero él... ¿Quién sabe? O sea, sí había una cuestión ahí muy pulsional, como lo relata la historia. Ajá. Pero no podemos quitar el acto de que él no se clavó. O sea, ese no fue un acto de él. Puede ser una consecuencia, quizás, okay. Sí. pero no... También igual, por ejemplo, según esta pues cuestión como religiosa, él ya sabía lo que le iba a pasar, sí, ¿no? Sí. O sea, más bien él aceptó lo que pasaba, o sea, él sabía que lo iban a matar, y sin embargo él lo aceptó. O sea, él incluso creo que desde muchísimo antes, desde que estuvo los 40 días en el desierto, que fue antes de entrar a este famoso Domingo de Ramos, etcétera, él ya sabía la manera en que iba a morir. Entonces él, igual que Sócrates, ¿no? Él pudo decidir en si hacerlo o no hacerlo. Incluso, pues hay como muchos, no sé si se pueda llamar huecos o oportunidades, valga, como lo reduccionista que pudo parecer, en donde pudo simplemente no aceptar la muerte. Entonces yo creo que también influye bastante el hecho de o sea, pues claramente lo mataron, ¿no? Pero yo creo que atrás del hecho de que lo mataron va como una intencionalidad que él tenía o predisposición que él tenía al aceptar o no aceptar su muerte. Pero la herida ya estaba abierta, pero nació pues para encarnarla. Ahí, o sea, yo creo que simplemente es aceptar su muerte, ¿no? O sea, tu suicidio no... Pues desde la última cena que le habló a sus apóstoles diciendo uno de ustedes me va a traicionar, ya conocía que empieza con alguien lo iba Jota a y termina entregar con Judas. Pero pues es aceptar tu muerte. O sea, yo no lo veo como un suicidio. No, yo tampoco, porque aparte el mono sabía que podía volver de la muerte, ¿no? O sea, realmente qué preocupación podía tener de eso. O sea, acaso el dolor físico, y supongo que lo sentía, ¿no? Este superhéroe de la religión, no sé cómo... Bueno, yo la verdad no soy una persona muy... Fui muy próximo a la fe porque trabajé con la iglesia católica. Y por eso tengo como... Yo creo que por eso mismo tengo esta noción de... Trabajé con jesuitas y luego con budistas, así que tengo estas dos posibilidades. Respecto a la otra pregunta, mira, nadie sabe lo que desea, nadie. Y quien se aproxima a su deseo se encontrará de frente con lo insoportable del mismo. El deseo es insoportable. Es como cuando quieres algo en lo más simple de la vida, en una relación, te aproximas a ella, luego ya no sabes qué hacer, Claro. porque vuelve a ser real. Incluso la gente que se casa, cuando se casan, la relación puede colapsar. Incluso un día antes de la boda, es muy frecuente que los novios o los contrayentes colapsen, porque se aproximan tanto a lo que desean que no saben qué hacer. Claro. El deseo tiene una parte mortífera. Desear nos mantiene vivos, pero aproximarnos a lo que creemos que deseamos nos puede aproximar a la muerte. Imagínate, es como estas maldiciones, ¿no? Que se cumplan todos tus deseos. Qué cabrón está eso. Sí. ¿Y luego qué pasa después? Yo siempre lo digo, ya no lo voy a decir. Ya no lo digas, ya no lo voy a por favor. decir. Imagínate que se cumplan todos tus deseos, Aaron. Que ya en te... ese rato te mueres. Estar satisfecho en todo. Sí, no manches. Bueno, los budistas, ¿no? Dicen que para llegar al nirvana y tender al cero y la fregada hay que dejar de desear. Y yo me acuerdo que una vez me sacaron de un lado porque les dije, bueno, eso es desear. Sí, claro. Estás deseando el no desear. Ajá, o sea, eso es un deseo, ¿no? No hay posibilidad de ello. Sí. O sea, pero entonces, bueno, aquí ya me voy a poner algo metafísico. O sea, entonces existirá... O sea, ¿sí existe el no deseo? No creo. Bueno, a lo mejor sí, te mueres en ese rato, ¿no? Sí, a ver, bueno, Schopenhauer hablaba de la negación de la vida, no como el suicidio, porque el suicidio no servía de nada, sino de la negación budista también, de tratar de negar como estos placeres, pero realmente es posible. No lo creo. No lo creo. Mira, la pulsión hace lo suyo y hasta empezar a destruir es desear algo. Sí.
No hay manera de salir de ese artilugio del deseo. Sí, estoy de acuerdo. Es toda una dialéctica. Por eso cuando los pacientes llegan muy angustiados a un análisis, uno no puede apostar por otra cosa más que por su palabra. La angustia es diferente a la ansiedad, cabe resaltar eso. La ansiedad es esa madre que te da cuando tienes un examen o estás tenso o vas a llegar tarde. Eso es ansiedad. La angustia es algo que no tiene nombre. Se siente horrible y no sabes por qué pasa, pero no quieres que te pase. Esa es la angustia. La ansiedad tiene un objeto, la angustia no. ¿Qué hacer frente a la angustia? Poner en palabras. Porque si tú no nombras tus angustias, estás condenado a repetirlas. Repetir hasta morir. ¿Podrías poner un ejemplo de... O sea, así hipotético, ¿no? De cómo... Una situación que te haga sentir angustia. Una separación. Imagínate que te peleas con la pareja o con quien sea y tienes la amenaza de que se pueda ir de tu vida. Eso es bien frecuente y es muy denso, porque parece que cuando somos objeto de amor de alguien, pensamos que podemos ser cualquier objeto, cualquier taza, cualquier lápiz que alguien puede abandonar. No, no somos abandonables. Si nos colocamos en una posición abandonables, somos jodidamente abandonables. Si, lejos de ponernos en esa posición, recordamos que fuimos sujetos antes que objeto de amor, la cosa cambia. La historia cambia y ya no hay esa angustia. Claro. Nadie nos puede abandonar salvo que lo permitamos. Si el otro se quiere ir, que se largue. Y una vez me dijo una paciente, ¿y le ayuda a hacer la malta? No, ese berrinche, esa rabieta, la está haciendo él. Que él haga su maleta si quiere. Y si va a hacer tamborazo por salir, te aseguro que hará tamborazos al volver. Pero tú sabrás si lo admites. Claro, es como el deseo es el deseo del otro, ¿no? O sea, ya no querer que el otro te desee, podría ser eso, ¿no? Eso es complejo. Mira, la separación de los amantes es un tema sensible que tiene que ver con el suicidio, porque es una muerte simbólica. Te mueres simbólicamente en el otro y el otro ya no te llama, ya no te desea, ya no te busca, ya no te piensa. Te moriste simbólicamente en el otro y ya cómo duele eso. Perdón por interrumpir. También me explicaba eso una vez, de que, bueno, creo que sí está relacionado, ¿no? Cuando hay una ruptura amorosa, o sea, el que muere es el abandonado porque parte de mí se va en esa persona. Se va con el otro. A ver, el duelo es interpretado, esto es de Alush, es maravilloso. El duelo es interpretado como un ladrón que llega de la nada y te arranca un pedazo y se va contigo. Se va consigo ese pedazo. Y la elaboración del duelo sería ir corriendo detrás de ese supuesto ladrón, suponiendo que lo haya, con los brazos estirados, gritando que te lo devuelvo, cuando en el interior ingenuamente sabes que nunca te va a regresar ese pedazo que se fue de ti. Y eso se va a la tumba o se va a quién sabe dónde, ¿no? Sí, es el peligro de la melancolía también, ¿no? De aferrarte a... Bueno, la melancolía es una cosa muy distinta y es algo muy complicado. Si creen que la depresión es grave, habrían de ver un paciente melancólico. Sí. Es como lidiar con un muerto. Sí. No hay reacción alguna, o sea, está tirado en el sofá, en el diván, donde sea, y nada le mueve ni le conmueve. Es como un muerto. Salir de estados melancólicos es complicado. Por eso el psicoanálisis apuesta por la melancolía y no las depresiones. Las depresiones pueden ser hasta químicas. Es muy ridículo pensar que todo tiene la culpa el cerebro y los neurotransmisores. ¿Por qué no? La verdad es que no. Es como el deseo no cabe en una pastilla. Dale Viagra a un cabrón y va a tener una erección, pero no deseo. Va a tener una respuesta fisiológica. Lo mismo un antidepresivo. Pero si no hay deseo, no hay nada. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, de hecho, me acuerdo que leí una vez en un libro que tenía antes de entrar a filosofía, ¿no? Se llamaba Introducción a la Filosofía. Creo que era de Samuel Ramos y decía algo así como de... O sea, el ser humano es un ser que se mueve mediante deseos. O sea, el deseo lo mueve. Y si no hay deseo en una persona, pues básicamente no va a poder afrontar a la vida. Y pues no sé qué piensan de eso. Bueno, yo me quiero regresar primero porque ni respondí lo que me decías por irme a otro lado. ¿De qué era, perdón? De la separación de los amantes y el duelo y todo esto. Hay que hablar de nuestros duelos todo el tiempo. El duelo no siempre es muerte. Hay otra serie de dificultades ahí. Incluso muchos pacientes que se suicidan seguro estaban en duelo de algo, pero no tuvieron el tiempo o
el ánimo de seguir adelante. Los pacientes que se suicidan, o por lo menos los que tienen un intento de suicidio, perdieron una apuesta ante la vida. No sé, no creo. Tal vez tomaron otra opción, porque la vieron como una opción. ¿Funciona o no funciona? No lo sé. Nunca he estado del otro lado de esa puerta. Incluso los diarios, ¿no?, le llaman la puerta falsa, porque el suicidio se piensa como una salida, pero no es una salida. El suicidio no resuelve nada. No, al contrario, yo podría decir que complica las cosas. Las muertes tendrán que ser planificadas en un estado tan caótico como este, o como el mismo mundo, ¿no? Para morir necesitas una serie de trámites y necesitas dinero. Cuando tienes un cadáver, tienes que hacer algo con ese cadáver. Y el cadáver es un trámite, la muerte es un trámite. Rita Levi-Strauss, no Levi-Strauss, el antropólogo, que también me encanta, ella decía antes de morir, a los 100 quién sabe cuántos años, algo que yo siempre repito todos los días en la mañana: seguramente morir es lógico, no necesito estar preparado para la muerte, es algo lógico. Sí tengo que tramitar algunos duelos antes de hacerlo. Hay ciertas partes que uno tendrá que conciliar con la propia finitud, no con la muerte, con la finitud, pero morir es lógico. Ok, entiendo. Ok. A esto que mencionabas de que el suicidio no resuelve nada, me acordé de... No sé por qué bueno, estaba leyendo un poco un ensayo que hacía trataba como de encontrar puntos de conexión entre Platón y Marx. Y Marx mencionaba que... Ay, no me acuerdo bien cómo lo mencionaba. Nada, voy a parafrasear. Decía así como... Aquel que opta por el suicidio en realidad está huyendo a la vida, ¿no? Y lo que hay que hacer es más bien tomar una actitud revolucionaria. Y no sé, me gustó porque él pues básicamente le echa la culpa al capitalismo, ¿no? O sea, él habla de que el suicidio es el resultado de un sistema desorganizado y ¿cómo mencionaba? Algo así de mediocre, ¿no? Entonces él opta por tomar esta actitud como revolucionaria, ¿no? Como de ir en contra de todo esto. Por ejemplo, con eso que mencionas de que una persona suicida es aquel que le huye a la vida, ¿verdaderamente una persona se suicida porque le huye a la vida? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, estoy platicando y alguna persona alguna vez me llegó a decir: me quiero suicidar. O sea, yo no doy terapia ni nada, y pues indirectamente lo primero que le pregunté fue por qué. Me dijo: porque odio la vida. Y verdaderamente me pregunté después: ¿verdaderamente odia la vida? ¿O lo que tenía eran situaciones que lo hacían pensar que odiaba la vida? Porque, por ejemplo, no sé, el hecho de decir me quiero suicidar porque me dejó mi pareja, porque pues hay COVID y estoy encerrado en mi casa, porque no puedo ser libre. ¿Verdaderamente eso es la vida? O sea, el hecho de decir que estas pequeñas cuestiones, o como lo mencionas, Andrés, estos pequeños acontecimientos verdaderamente son la vida. O sea, ¿es como escaparle a la vida o es escaparle a estos problemas? O básicamente, muy burdo, como dejar de sentirte mal, o dejar de sentir esas sensaciones que te hacen como de pesadez, o incluso que te hacen, pues sí, básicamente que te hacen sentir mal. Pues mira, Camus diría que se necesita más valor para vivir que para suicidarse. Yo estoy de acuerdo. La vida está jodida, está cabrona, es desagradable, tiene cosas terribles y espantosas, pero el capital nos hace creer que tenemos que tener un empleo y una familia y un trabajo y un auto o dos y salir por la calle cantando Sinatra con las mejillas rosadas. Y no es cierto, la verdad es que no es cierto. El asunto con el tema del suicidio... Perdón. El asunto con el tema del suicidio es que no podemos dar cuenta de lo que ocurre después. Una vez me invitaron a una secundaria a hablar de la prevención del suicidio y yo les contesté: ¿eso se puede prevenir? O sea, ¿realmente somos tan ingenuos como para creer que hay una prevención real de un acto premeditado como es el suicidio? A mí me parece que es un poco ingenuo hablar de prevención. Podemos apostar por herramientas para que las personas afronten la vida, pero algo así como profilaxis, como ir al dentista para que no tener caries,
No estaría yo tan seguro. No me parece. Creo que hay momentos que detonan las crisis donde podemos intervenir, pero así como dejar un manual de no te suicides nunca, Claro. no creo, me parece ingenuo pedagógico. La pedagogía me parece ingenua muchas veces. O sea, entonces, básicamente, cuando una persona ya empieza a premeditar el suicidio es... Un foco. O sea, sí, pero es prácticamente imposible hacerlo cambiar o salvarlo. No, sí, pero no sé si salvarlo porque no creo yo tener esa condición, pero sí podemos intervenir de alguna manera. Hay personas que se suicidan dentro de un internamiento psiquiátrico. Hay personas que solo esperan salir de su internamiento psiquiátrico para suicidarse. ¿Eso es una respuesta o una solución? No lo creo. Creo que hay que darle la palabra al sujeto primero. Hay que escucharlo antes de medicarlo y encerrarlo y darle descargas eléctricas en la cabeza. Hay otras alternativas. Sí. En San Luis es conocido que seguimos apostando por terapia de electroshock. Sí. Qué triste, ¿no? Que te fríe. Sí, claro. Ya, todos deprimidos. No, a mí me gusta esto también de Deleuze de... Bueno, él lo hace con el capitalismo, ¿no? Pero creo que se puede hacer el paralelismo con la vida o con el suicidio, que... Yo me sigo preguntando ¿para qué vivir, no? Pero bueno, o sea, haciendo el paralelismo es... No sirve de nada irte al bosque a vivir tú solo, en una cabaña, y ya no ser parte del capitalismo, sino lo que se tiene que hacer es crear como herramientas de resistencia al propio capitalismo, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer es crear herramientas, bueno, tú ya lo mencionabas, ¿no? O sea, herramientas de vida para la propia vida. Claro, y admitir el capital, o sea, no es tan malo como suena. O sea, si no lo arrancamos, vamos a retroceder muchos siglos. No podemos quitar ciertas connotaciones por ideales adolescentes, no. El capital también tiene una función en el sujeto. No podemos quitarlo de nuestra política diaria, pero sí podemos justo generar ciertas herramientas que permitan que esto sea menos cruel, que sea menos terrible, Claro. que no me atraviese. Admitir que está ahí, no lo vamos a erradicar. Exacto. Aceptarlo. Admitirlo, saber que está ahí. Saber que está, ¿no? Admitirlo es justificar. Sí. Es justamente como este realismo capitalista que menciona Fisher. Bueno, no sé si nos vamos a meter a esto, ¿no? Pero él tiene un capítulo bien chido que se llama "Es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo". Pero lo que menciona Fisher es que justamente el realismo capitalista consiste en la aceptación del propio capital, de que existe, ¿no? El capitalismo no es dinero. El capitalismo es la relación empleado-empleador. O sea, no es la desaparición del dinero, como menciona, sino tratar de que esta relación empleado-empleador sea de la mejor manera. O sea, que ya no haya tanta explotación, etcétera, ¿no? ¿Cómo esto se podría llevar a la vida? Bueno, yo se los decía, creo que fuera de micrófono. Nadie quiere ser libre, solo queremos un amo justo. Claro. No podríamos con la libertad que solo los locos tienen. No podríamos vivir con eso. No estaría organizada la vida ni en ningún sistema, ni de salud, ni educativo, ni absolutamente nada. El poder existe por una razón. ¿Qué es lo peligroso del poder? No utilizarlo. Es como el amor. El amor es como tener un revólver cargado. Se lo das a alguien y crees que nunca lo va a utilizar. Claro. Pero solo lo crees. Sí. Ni siquiera confías, quizás. Sí, está padre. Por eso hay que ser esquizofrénicos. Pues no, hay esquizofrénicos muy simpáticos. Como también hay locos muy simpáticos y hay locos de mierda. Sí, Desperdioso. y es así. Sí, también. Hay de todo en este mundo. Esa es la singularidad. Sí, claro. Oye, se me quedó la espina así. Sé que no está no está nada relacionado con el tema de este. O sea, tú sí, pero Okay, no porque sí. tienes que retirarlo. Sí, sí. Síguele. Ok, gracias. ¿Cómo que el psicoanálisis tiene relación con la física cuántica? Es que me quedé súper... El psicoanálisis es más fácil explicarlo desde la física cuántica, desde los matemas, desde la teoría de grafos, desde la teoría de cuerdas.
Pero ¿por qué? O sea, no me cabe la relación. Mira, el inconsciente, ¿dónde lo pondrías tú? Pues es que yo diría que no tiene lugar. Exacto. No es geográficamente ubicable. Bueno, entonces quizás es topográfico y hay que colocarlo en algún lugar, ¿no? En el espacio-tiempo quizás, pero es atemporal. ¿Cómo vamos a explicarlo atemporal entonces? Bueno, pues con el matema. Pero entonces... ¿Matema? ¿Qué es? Perdón. Matema es una formulación matemática para dar cuenta de una relación. Ok, entonces quieres explicar eso, pero ya sabes que es atemporal y que no tiene una ubicación. Bien, pero está adentro o afuera del sujeto. Bueno, vamos a hacer una banda de Moebius para explicar que el adentro es el afuera y el afuera es el adentro. Así es como se explica el psicoanálisis. Ok, ya entendí. Yo tiendo a usar mucho la topografía con mis alumnos. Incluso a que usen las manos, a que hagan en papel una banda de Moebius, a que dibujen una botella de Klein, a que hagan una serie de ejercicios que les permitan comprender desde otra perspectiva el psicoanálisis. Wow. Lo mejor del psicoanálisis está en el próximo paciente, no en los libros. Ok. No entendí bien eso, pero... O sea, puedes leer toda la obra freudiana, la de Lacan, la de Winnicott, la de Dolto, François Darbois, a quien quieras, pero la singularidad solo la vas a encontrar hasta que entrevistes a un paciente. Mientras tanto, todo lo demás será teoría. Esto que, perdón, sí, no, dale. que se vio de la libertad me causó duda y me recordó al tema de Søren Kierkegaard, que habla sobre el vértigo de la libertad, que cuando uno se encuentra en un precipicio tienes tanto la libertad como dar un paso adelante y matarte, o retroceder y seguir con tu vida. Y esto me trae mucho a los estoicos como Séneca, que indicaban que el suicida, estoy parafraseando, pero que el suicida es aquel que está tomando la decisión con mayor libertad, o aquel que tiene una auténtica libertad porque se da cuenta de que ya no puede dignificar más la vida. Y yo me pregunto, ¿qué piensan al respecto de esto? Cuando una persona ya no se le pueden dar los motivos para continuar con la existencia. Bueno, a mí me encanta la obra de Kierkegaard, soy fiel lector de él, de Foucault, así que te voy a responder con los dos. Uno no le puede dar motivos a nadie para nada. Por ejemplo, en la clínica no se dan consejos. Eso es violento. Si yo llego y te digo, oye, deberías de... Yo no sé si tú tienes las herramientas necesarias para afrontar las consecuencias que traerá ese consejo. Yo voy a estar bien chido en mi casa y ni me voy a enterar cómo te va. A lo mejor te hacen la madre, pero yo ya te dije qué hacer. Las consecuencias inmediatas serán para ti y no para mí. Bueno, eso por un lado. Kierkegaard en particular, en este entendido de la libertad y de que nada nos ata y lo que tú busques y quieras, sí es romántico, pero hay que interpretarlo también. Hay que dar cuenta que lo que no sujete a un sujeto a la vida quizás no sea el motivo que necesite para acabar con ella. Tendrá que significar algo antes de que eso ocurra. Si no, será meramente un pasaje al acto. Será un acto como tal, un acto que surgió, que salió, que se consumó. ¿Saben cómo murió Foucault? No, yo no. De SIDA, ¿no? Consecuencias clínicas del SIDA. ¿Saben qué dijo antes de morir en el hospital? No sé si minutos antes o 10 días antes. No. Dijo, imagínense, ¿no? El Estado y la Iglesia están satanizando el SIDA. Pero qué maravilla morir por el dulce amor a los muchachos. Ok, sí. Espero que con eso responda tu pregunta de Kierkegaard. Órale. Me dejó con más planteamiento. Es un revés a la propuesta. Claro, sí, claro. ¿A qué hora tú nos dices? Ya, ok. Una conclusión chiquita. Sí, pues a ver, damos como finalizado este segundo podcast. Bueno, yo la verdad es que no sé qué conclusión dar porque son muchas. O sea, quedé con más preguntas, la verdad. Pues supongo que una de las cuestiones importantes es generar duda entre nosotros y entre las personas que nos escuchan. Y si nosotros nos vamos de aquí con más dudas, vayan al Café Filosófico La Duda. Pero si nosotros nos vamos con más dudas y los que nos escuchan se quedan con más dudas y con ganas de querer saber más, creo que cumplimos con el objetivo. Sí, no, y vayan a terapia. A ver, y al Café Filosófico La Duda. Sí. Para entender qué pasa. Y a Sísifo también. Que por cierto, gracias a Sísifo. Pero bueno, los mencionaré.
No sé, ¿alguien quiere decir otra cosa? Creo que yo cumplí mi objetivo. Venía a incomodar, venía a que produzcan lo propio. Yo no podía venir a parafrasear o rezar a un autor no, para nada, eso no. Eso cabe en la educación y no en el saber. Hay que producir saber antes de educar. Educar es alienante. No creo que esté mal, pero no todo el tiempo. Ok, perfecto. Pues así nos despedimos, muchachas y muchachos. Espero que disfruten de este maravilloso podcast. Nos vemos en uno próximo. Bye. Según la OMS, cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. El 79% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y ahora sí, fuera de lo que dice la OMS, yo me pregunto, ¿el suicidio debería seguir siendo un tema tabú? Pues bien, muchachas y muchachos, estamos aquí en Podcast Mi Clan. Somos un equipo que trata de llevar la filosofía un poco a lo cotidiano, más allá de personas que pues ya están relacionadas con el tema, con el fin de pues de que la pasen un rato bien, ¿no? Y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Su nombre es Alberto Castillo, pero me gustaría que se presente. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Alberto Castillo, practico el psicoanálisis y me dedico a la docencia.